Un autor fue encontrado muerto. Le faltaba un tintero y una última página que nunca debió existir. And welcome to Crimen y Sombra. I am your host, Alejandro. Me encantaría saber de ti. Deja un comentario y dime desde dónde estás escuchando. Tus mensajes hacen que este viaje sea increíble. Siempre los leo. Bueno, entonces comencemos. Era una tarde de domingo, de esas que parecen sacadas de un cuento, con el sol extendiendo sus suaves dedos dorados sobre los setos recortados y el campo de croquet de Fernley House. Niños con trajes de marinero y vestidos color pastel corrían riendo entre los enrejados, mientras sus madres, eufóricas por la limonada y los chismes locales, se abanicaban bajo sombrillas a rayas. Los banderines ondeaban alegremente con la brisa y el aroma a mermelada de pétalos de rosa flotaba. Desde la mesa de tartas de melaza junto al puesto de rifa del vicario era la fiesta anual del jardín de verano, organizada por la formidable Honoria Phipps, viuda del coronel Gerald Phipps y autoproclamada patrona del buen gusto en el pueblo de Netherborough. Invitados de todos los estratos sociales, abogados jubilados, hermanas soltaronas, nobles y jardineros se arremolinaban en el césped, todos igualmente deseosos de ser vistos. En el borde, con un modesto sombrero de lino sobre sus rizos plateados, estaba sentada la señorita Jane Marple, bebiendo su licor de flor de saúco y tejiendo una hilera de lana malván. «¡Qué reunión tan agradable!», murmuró la señorita Marple, aunque nadie estaba lo suficientemente cerca como para oírla. Sus pálidos ojos azules recorrieron a los asistentes como un observador de aves al observar las especies. El reverendo Pallister, sirviéndose un tercer bollo, la señorita Ada Whitcomb, regañando a su doncella en voz baja, el mayo R. Renfrew, lanzando miradas anhelantes hacia la carpa de bebidas, y la joven Iris Denham riendo demasiado fuerte por algo que dijo el maestro. A las agujas de la señorita Marple hicieron clic. Había asistido a docenas de fiestas similares a lo largo de los años, y nunca dejaba de divertirse como la gente se revelaba más en un evento social que en un confesionario. Palabras ociosas, miradas descuidadas y gestos superficiales en cada cosa. Era una migaja de pan. Y la señorita Marple era notablemente hábil para seguir pistas que otros no percibían. La ilusión de armonía perfecta se quebró justo cuando el concurso de jueces de mermeladas llegaba a su final pegajoso. Un grito brotó de las ventanas francesas abiertas de Fernley House, un sonido único y estrangulado, tan corto y agudo que hizo que una bandada de estorninos se alzara del cedro. Luego vino el silencio. Pasó un instante antes de que alguien se movieran, luego dos, luego una oleada de murmullos. El té se sirvió a medio sorbo. Los niños estaban reunidos. La gente giró la cabeza como flores ante una repentina ráfaga de viento. Naneria Phipps apareció en la terraza de piedra, con sus faldas carmesí crujiendo y su habitual compostura desmoronándose. «Creo que alguien debería ir a buscar al doctor Pendrell», balbuceó. «El señor Glynn está desmayado en el estudio». A la señorita Marple, ya doblando su labor, no corrió, nunca corrió, pero sí se levantó, firme como un péndulo, y avanzó con determinación hacia la casa. En el estudio de Fernley era una habitación soleada, normalmente llena de los trofeos de caza apolillados del coronel y con el aroma a tabaco de pipa. Hoy albergaba algo mucho menos pintoresco. Harold Glynn, el abogado del pueblo y fideicomisario de varias fincas locales, yacía desplomado en el sillón orejero de cuero junto al escritorio de Honoria. Tenía la cabeza ladeada torpemente. Su mano izquierda, manchada de tinta negra, descansaba sobre su chaleco. El tintero con tapa de plata que siempre estaba sobre el escritorio, que Honoria había heredado de su difunto esposo, había desaparecido,
¿Está muerto?, susurró Iris de Nolan, pálida y temblando, detrás de la señorita Phipps. El doctor Pendrell, que había llegado con una rapidez impresionante dada su gota, le tomó el pulso rápidamente. Sí, dijo con solemnidad. Me temo que está completamente muerto en un derrame cerebral, quizás. Pero la señorita Marple no miraba el rostro del señor Glynn. Su mirada se había posado en la tenue línea de tinta salpicada cerca de la esquina del escritorio. Una sola hoja de papel oficio estaba cuidadosamente doblada y guardada en el secante, en blanco, salvo por una línea irregular. «En una lástima», dijo la señorita Marple en voz baja. «¡Qué hombre tan listo! Y sin embargo, supongo que la inteligencia no protege del veneno». «¿Veneno?», exclamó Honoria Phipps con voz entrecortada. «Pero Jane, ¿en serio?». La señorita Marple sonrió amablemente y retrocedió hacia la puerta. «Supongo que el inspector Chrysler querrá echar un vistazo», dijo. «Sin duda le parecerá muy interesante que falte el tintero». Anne se giró para irse, pero se detuvo un instante al fijar la vista en la esquina de la repisa de la chimenea. Allí, el polvo yacía intacto, salvo una pequeña mancha cuadrada, más limpia que el resto. Algo había sido eliminado, o quizás escondido. Netherbarrow nunca había pretendido ser otra cosa que lo que era un tranquilo pueblo rodeado de robles, enclavado en los pliegues de la campiña de Dorset. Sus caminos eran estrechos y curvados como una cinta sobre la vegetación. Sus casas estaban encorvadas por el paso del tiempo y sus habitantes, firmemente comprometidos con el arte de entender los asuntos de los demás, preferiblemente antes de que el asunto en cuestión se hubiera desarrollado por completo, para cuando el sol se puso tras las hayas, esa tarde. La noticia de la prematura muerte de Harold Glynn se había extendido por todas las mesas de té, colas en la oficina de correos e invernaderos de la parroquia. La fiesta en el jardín terminó en un éxodo desorganizado, con los vecinos cuchicheando en grupos a lo largo del jardín delantero, con la curiosidad superando la decencia y la discreción. En la tienda del pueblo, la señora Armitage, que vendía dulces hervidos y cintas junto a latas de sardinas, se inclinó sobre su mostrador y le confió a una señora Featherstone con los ojos muy abiertos que una vez había oído a Harold Glynn alzar la voz en Fernley House, aunque no podía decir cuándo ni por qué. En la oficina de correos, el señor Caldwell, clasificando paquetes con exagerada importancia, reflexiona en voz alta sobre si la repentina muerte del abogado tenía algo que ver con el incidente del invierno pasado, con los documentos de la herencia del difunto señor Langdon, que había desaparecido misteriosamente durante 3 días. Incluso la esposa del vicario, por lo general, un modelo de reserva, había sido vista susurrando con el jardinero de la casa parroquial, ambos mirando significativamente en dirección al coche de policía, estacionado afuera de Fernley House. Pero las especulaciones más disparatadas surgieron, como solía ocurrir, de las damas libélula a la señorita Ada Whitcomb y su compañera de toda la vida, la señorita Eloise Trent, ambas septuagenarias y residentes de Rossview Cottage. Desde su ventanal, que ofrecía una vista ideal sobre la plaza del pueblo, prepararon una taza de lapsang souchong y repasaron los sucesos de la tarde, como si fueran un acertijo de una revista de detectives por entregas. «Siempre pensé que Harold Glynn tenía un toque astuto», dijo Ada, acomodando su servilleta, como si se preparara para un interrogatorio. En Eloise asintió con gravedad. «Hubo aquel asunto con el Bakewell Trust, ¿recuerdas? Algo relacionado con un codicilo que no se presentó correctamente. El pobre señor Trench tuvo que ir a Bridport para una segunda opinión». «Pero, ¿recuerdas?», continuó Ada bollando la vaz, «cómo una vez se opuso a que la señorita Phipps exhibiera las medallas del coronel durante la fiesta del Día del Recuerdo? Dijo que era de mal gusto. Esa mujer nunca lo olvidó.
¿Recuerda lo que te digo? Ambos se giraron al oír el crujido de la puerta principal. Allí, caminando tranquilamente por el sendero, con la cesta de la compra colgada del brazo, venía la señorita Jane Marple, Adillo Eloise, levantando la barbilla. Ahí va la única persona en el túmulo inferior que no está adivinando a lo loco En realidad, la señorita Marple había pasado el día no ofreciendo teorías, sino recopilando detalles. Regresó a casa en silencio tras la llegada de la gente, saludando al inspector Chrysler con una leve sonrisa y un... Supongo que querrá mirar debajo del papel secante, inspector. Luego se despidió, dejando que los profesionales se encargaran de lo que ya sospechaba, que era un asunto mucho más complejo que un derrame cerebral. En su casa, envuelta en hiedra, la señorita Marple había limpiado su taza de té, rebobinado su madeja de hilo malva y se había acomodado en su sillón junto a la ventana. La muerte del señor Glynn la perturbó, pero no por la razón que imaginaban los aldeanos. No era el hombre en sí lo que le preocupaba. Harold Glynn había sido competente, circunspecto y, para quienes conocían las señales, vagamente despiadado. Pero también había sido excesivamente discreto. Un hombre cuyo orgullo por la confidencialidad era como una flor en el ojal. El hecho de que hubiera muerto en el estudio de otra persona durante una fiesta, con la mano mojada, en tinta y un tintero visiblemente ausente, no era mera coincidencia. Tampoco lo era el garabato a medio terminar en el papel. Tenía todas las marcas de un mensaje final desesperado. Una advertencia, tal vez, una pista, pero ¿a qué? Sus pensamientos fueron interrumpidos a la mañana siguiente cuando el propio inspector Chrysler vino a visitarla. Era un hombre íntegro, no solo en estatura, sino también en su método honesto, perseverante y profundamente incómodo con los matices. A la señorita Marple siempre le había caído bien. La señorita Marple dijo, quitándose el sombrero y echando un vistazo a su sala de estar, con sus tapetes descoloridos y sus pesadas cortinas floreadas, esperaba que me concediera unos minutos. Claro, el inspector dijo, señalando el sillón, tenga cuidado con el gato. ¿Le ha gustado ese cojín en Chrysler? Se sentó torpemente, consultando su cuaderno. Hemos examinado la escena a fondo. Comenzó. No hay señales de entrada forzada. No parece haber sido robado nada, salvo el tintero, y francamente, no es un objeto de valor habitual. No coincidió con la señorita Marple. No lo es, a menos que se usará en lugar de algo más convencional. Por ejemplo, un Harman Chrysler frunció el ceño. No había señales de forcejeo. El doctor Pendrell cree que aún podría tratarse de causas naturales, quizás del corazón. Creo que había temblores en los dedos. Y sin embargo, dijo la señorita Marple con suavidad, «¿Estás aquí?» Él se rió. «Entre dientes. Admitiendo el punto en la tinta en sus dedos me preocupa. Y el tintero que falta. Si fuera natural, ¿por qué intenta escribir? O mejor dicho, ¿por qué lo interrumpe?» Chrysler se frotó la barbilla. «¿Y el motivo?» «Muchos de esos», dijo la señorita Marple, levantándose para servir el té. «El señor Glynn administraba los testamentos y las finanzas de casi todos los habitantes del pueblo. Ese tipo de autoridad acumula resentimiento como el musgo en el muro de un jardín». El inspector levantó la vista bruscamente. «¿Tiene a alguien en mente?» La señorita Marple hizo una pausa antes de responder. «No, inspector, pero me pregunto si el propio señor Glynn tenía a alguien en mente justo antes de morir. Y si así fuera, creo que intentó decírnoslo de la única manera posible». Él le entregó una taza. «Dime, ¿has revisado los viejos cajones del escritorio del coronel? A veces la gente deja cosas en los lugares más obvios, porque da por sentado que nadie las mirará». «Haré que el agente Ale le dé seguimiento», murmuró Chrysler. Anotándote al despedirse, la señorita Marple se quedó en la puerta, contemplando cómo la luz de la mañana
se derramaba sobre la calle adoquinada. Unos aldeanos pasaban, saludando cortésmente con la cabeza. Una de ellas, la joven Iris Denholm, parecía visiblemente agobiada, con una mano enguantada, agarrando con fuerza su bolso y la mirada fija en los setos Anne. Y más tarde, esa tarde, mientras las damas del círculo de costura se reunían en el salón de la iglesia para su reunión semanal de costura, ya se estaba gestando una silenciosa tormenta de chismes. Anne, recuerda lo que te digo, dijo la señora Berry, mientras su aguja brillaba a través de un retazo de franela. Es ese chico, Roger, del mercado, siempre tramando algo. No te pones insolente con tus mayores, a menos que estés ocultando algo. Ah, no, argumentó la señora Finch. Es el primo de la señorita Phipps, de Londres. Ha estado viniendo de vez en cuando, y nunca me gustó su aspecto. Llegó aquí con el pelo como un músico de jazz. Estaba echando el ojo al maletín de Harold. Estoy segura la señorita Marple se sentó tranquilamente entre ellos, dobladillo, ándolos en un juego de paños de cocina. No confirmó ni contradijo, solo tomó nota mental de cuánta gente estaba ansiosa por creer que el crimen era lejano. Ajeno a ellos, en su experiencia, los asesinatos rara vez eran cometidos por desconocidos. Lo cometieron personas que sabían con precisión dónde estaba el tintero en el escritorio de Honoria. Personas que sabían cuando Harold Glynn estaría solo en el estudio. Personas que creían tener una buena razón, y esas eran siempre las personas que sonreían demasiado rápido y cambiaban de tema demasiado fácilmente. La señorita Marple volvió a enhebrar la aguja. Sus ojos brillaban como cristales invernales en los aldeanos. Habían comenzado a adivinar, pero ella, como siempre, estaba esperando que alguien revelara más de lo que pretendían, y alguien lo haría. Siempre lo hicieron. A la niebla matutina se aferraba tenazmente a los setos, mientras el inspector Chrysler hacía su segunda visita a Fernley House. El ambiente, antes vibrante, de la fiesta en el jardín, se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por una quietud que hacía que los cantos de los pájaros sonaran anormalmente fuertes. Fernley, con sus paredes cubiertas de hiedra y sus ventanas con cristales romboidales, parecía ahora una casa que contenía la respiración. Honoria Phipps lo recibió en la puerta, vestida de color ciruela intenso y con su habitual aire de determinación, algo suavizado. El dolor no le sentaba bien, al menos no cuando alteraba el orden, y la muerte inesperada de un hombre en su estudio había creado un caos doméstico que le resultaba intolerable. Confío en que será breve, el inspector dijo mientras lo acompañaba a la sala de estar. La prensa ya ha llamado una vez esta mañana. El Dorset Gazette amenaza con enviar a alguien, y me niego rotundamente a que Fernley quede reducido a un simple titular. Entiendo, dijo Chrysler, con suavidad, sentándose y abriendo su libreta. Esto es solo una continuación. Mencionaste que el señor Glynn había llegado solo, ¿verdad? Sí, solo y sin avisar. Ni siquiera estaba en la lista de invitados. Me pareció extraño en aquel momento, pero Harold siempre fue un poco errático. Supuse que quería decir algo en privado. ¿Qué opinas? Honoria frunció el ceño. Bueno, pensé que tenía que ver con la herencia del coronel Phipps. Hay un problema con el arrendamiento del prado, algo sobre la superposición de los límites de propiedad con el campo del obispo. Aburrido, pero importante. Harold se encargaba de nuestros asuntos desde antes de la muerte de Gerald Chrysler. Anotó esto. ¿Alguien más sabía que venía? Lo dudo. No habló con nadie al llegar, al menos que yo haya visto. Simplemente le hizo un gesto al reverendo Pallister y entró en Chrysler, golpeó el lateral de su pluma. Y cuando fue la última vez que vio el tintero en el escritorio, el día anterior, dijo: me limpié el polvo, anes de plata, ¿sabes?
Di mi, di fanto esposo, la pulo todos los sábados. Estaba ahí cuando puse el secante en su sitio esa mañana. Gracias, señorita Phipps. Eso es todo por ahora. Ella asintió con fuerza, claramente ansiosa por recuperar su mañana. Ann Chrysler se dirigió al estudio y se quedó de pie en la puerta un buen rato. La habitación permaneció casi igual después de que los agentes terminaran su registro. El papel secante estaba ahora sellado en una bolsa de pruebas, y las manchas de tinta se habían secado hasta adquirir un brillo oxidado en el tintero. Por supuesto, seguía sin aparecer. Se arrodilló para examinar los cajones inferiores del escritorio, que habían pasado desapercibidos el día anterior. La mayoría estaban vacías, salvo algunos sobres amarillentos y una pila de papel carbón. Pero el último cajón de la izquierda contenía un estrecho libro de contabilidad negro, cuyas páginas estaban escritas con la pulcra y angular caligrafía de Harold Glynn. Nombres a números, títulos de propiedad, el peso familiar de los secretos en Chrysler. Cerró el libro de contabilidad lentamente. Más tarde esa tarde, visitó a Iris Denholm. Abrió la puerta de Rose Cottage con el rostro sonrojado y una sonrisa nerviosa. Era joven de apenas 22 años y llevaba una blusa azul pálida que parecía demasiado delicada para la harina de cocina que le salpicaba la falda inspector. Chrysler dijo: «No me lo esperaba, por favor, pase». En el interior de Rose Cottage estaba escasamente decorado, aunque ordenado. Un jarrón de margaritas se marchitaba ligeramente sobre la mesa. «Tengo unas cuantas preguntas», empezó Chrysler, sentado frente a ella. «Creo que estuvo presente en la fiesta en el jardín en sí. Vine con la SRA. Cranley ha tenido la amabilidad de dejarme hablar con ella mientras busco un trabajo más estable. ¿Conoce bien al señor Glynn?» Iris apartó la mirada. «No muy bien. Era el abogado de mi difunto padre». «Chrysler». Esperó. El silencio se prolongó. «Hubo cierto desacuerdo tras la muerte de mi padre», dijo finalmente, «sobre cómo se había redactado el testamento. Todo me pareció bastante repentino. Nunca vi los documentos finales. El señor Glynn insistió en que se habían firmado y atestiguado correctamente, pero no me pareció correcto. ¿Le hablaste de eso?» «No». «¿Qué sentido tendría?» Chrysler tomó nota. «¿Y lo viste en la fiesta?» Ella dudó. «Lo vi cruzar el césped». Parecía molesto. «Pensé que quizá había tomado demasiado sol». «¿Habló con alguien?» «No lo sé. Creo que pudo haber hablado con él, reverendo Pallister, pero no estoy seguro». Chrysler cerró su cuaderno. «Gracias, señorita Denholm. Si se le ocurre algo más, lo haré», dijo ella, mientras miraba más allá de él, hacia la ventana. De vuelta en el callejón, Chrysler se encontró con la señorita Marple caminando con su bastón. A un paso lento pero decidido, el inspector lo saludó con una sonrisa. «Supongo que ha estado ocupado recopilando declaraciones ansí», dijo, poniéndose a su lado. «Hay muchas teorías. Motivos de sobra. Todos en este pueblo han tenido algún problema con Glynn en algún momento». «En efecto», dijo la señorita Marple con suavidad. «Pero eso es solo la mitad de la historia, ¿no?» «¿Qué quieres decir?». Soltó una risita suave. «Oh, no soy experta, claro. Pero siempre he creído que en casos como este, uno no solo debe preguntarse quién tenía motivos para matar, sino quién creía que se le estaba acabando el tiempo. La desesperación, inspector, suele ser un factor mucho más peligroso que la ira». Chrysler la miró con curiosidad. «¿Estás sugiriendo que alguien temía que Glynn estuviera a punto de revelar algo?» «Diría que es bastante probable», respondió ella, «y de ser así, su intento de escribir antes de morir podría ser más significativo de lo que creemos». «He hecho analizar el papel secante», dijo Chrysler. «Solo hay una línea irregular, nada legible». A la señorita Marple asintió. «Sí, ya me lo imaginaba, pero la falta de claridad a veces es una pista en sí misma, ¿no? Sobre todo cuando la mano buscaba tinta que no estaba allí». Chrysler exhaló.
Es el tintero que falta, ¿verdad? Eso es lo que te preocupan. Así es, dijo ella. Un objeto pesado de plata, pulido, como dice Anaría, cada semana. No desaparece sin más. Y, desde luego, no lo robaron por su valor monetario, llegaron al borde del verde, donde los bancos daban al estanque de los patos. La señorita Marple estaba sentada. Su labor de punto emergió de nuevo de su bolso. Supongo, que dijo en voz baja, que alguien en el pueblo está empezando a sentirse bastante incómodo. Ann Chrysler levantó una ceja, porque continuó: cuando un hombre muere inesperadamente, la gente murmura, pero cuando desaparece un objeto pequeño y nadie puede explicarlo, empiezan a preocuparse. Hay inspectores cuando empiezan los errores. La observó por un momento y luego se puso de pie. Te avisaré. Si encontramos el tintero, cuento con ello, dijo, entrelazando las agujas. Aunque prefiero pensar que nos encontrará primero a medida que el día declinaba. Una extraña tensión se cernía sobre Netherbarrow. El aire estaba cargado no de miedo, sino de anticipación. Las conversaciones en la tienda de comestibles se silenciaron al pasar desconocidos. Las puertas se cerraron más rápido, y desde las salas de estar hasta los círculos de costura, una pregunta persistía bajo cada taza de té. ¿Qué exactamente había estado a punto de escribir Harold Glynn? Why? ¿Quién se había asegurado de que nunca terminara? Al final de la semana, el pueblo había adoptado un ritmo extraño, medio chismes, medio silencio. Las campanas de la iglesia repicaban como siempre. El chico del carnicero silbaba al repartir, y el vicario daba sus sermones sin titubear, pero bajo lo cotidiano, algo enconado se agitaba en Netherbarrow. Era la clase de tensión colectiva que solo surge cuando la sospecha flota entre los vecinos. El inspector Chrysler regresó a Fernley House la madrugada del sábado, no con un nuevo descubrimiento, sino con una lista creciente de preguntas. La señorita Marple le había dicho algo que no podía quitarse de la cabeza a John. La desesperación suele ser más peligrosa que la ira en sí. Glynn sabía algo, o alguien temía que lo supiera. Seguramente la verdad había caminado junto a ellos en la fiesta en el jardín, ofreciendo bollos, bebiendo limonada, y viendo cómo la puerta del estudio se cerraba detrás del abogado. A la primera entrevista formal tuvo lugar en la sacristía de la iglesia de Santa Mildred. El reverendo Pallister, solemne y casi calvo, se sentó rígido frente a Chrysler, con las manos cruzadas sobre el regazo. «Sanséis a Harold Glynn esa tarde», dijo el vicario. Brevemente pasó junto a la mesa de limonada y asintió. «Creo que...» comenté algo sobre el tiempo, pero estaba claramente distraído como... pálido, apretado alrededor de la boca, llevaba el cuello ligeramente desabrochado. Inusual en Harold. Mencionó por qué había venido. No. Y no insistí. No éramos muy cercanos. Ann Chrysler tomó nota. No sabía de ninguna disputa entre él y la señorita Phepps. No directamente. Aunque he oído rumores sobre la finca del coronel, algo sobre límites en disputa, quizás una apelación del ayuntamiento, sobre los derechos de pastoreo, ese tipo de cosas. ¿Y qué hay de la señorita Denholm? Los vio hablar. El reverendo vaciló y se movió en su silla. Ella estuvo muy cerca cuando él falleció. La vi mirarlo y luego apartar la vista rápidamente. Supuse que era de pena. Su padre falleció el año pasado y Harold se encargó del testamento. Puede que le costará verlo. Ann Chrysler cerró su cuaderno. «Gracias, reverendo». Salió al aire limpio de la mañana. Los pájaros cantaban en los tejos. Miró hacia la plaza del pueblo, donde la señorita Marple salía de la tienda de comestibles con un paquete de ruibarbo. Ella lo saludó y se unió a él junto al muro de piedra. «¿Entrevistas?», preguntó, colocando cuidadosamente el ruibarbo en su canasta. «Ann Pallister», dijo Chrysler, «es observador, pero Wagoney a menudo lo son.
respondió la señorita Marple. Los clérigos tienden a notar el dolor, pero no la mano que lo causa. Ann Chrysler la miró de reojo. ¿Crees que Iris Denholm pudo haberlo hecho? La señorita Marple no respondió de inmediato. En cambio, miró hacia el campanario. Ann Iris ha sufrido mucho en el último año. Regresó al pueblo con muy pocas cosas, sin perspectivas, sin herencia. Se le podría perdonar su amargura a Ann, pero la amargura no convierte a alguien en asesino. No dijo la señorita Marple, pero quizás sea desesperación o incluso miedo. Ann Chrysler exhaló. Es la segunda vez que dices esa palabra. Es importante, dijo. Sobre todo cuando se aplica al corazón. Una vez conocí a una chica que robó el anillo de bodas de su madre, porque temía que su hermana lo heredara. No quería el anillo, simplemente no quería que su hermana lo tuviera. Ese tipo de miedo tan personal, tan ilógico, tan poderoso. De regreso a la estación, Chrysler centró su atención en el siguiente nombre de su lista: Ann Roger Blount. El hijo mayo del tendero siempre había tenido fama en el pueblo de ser problemático, como a veces lo eran los jóvenes. Desinteresado en la escuela, aficionado a los juegos de cartas y demasiado familiarizado con las motos y la cerveza. Ann Roger estaba encorvado en la silla frente a Chrysler, luciendo un abrigo mal ajustado y una expresión agria. Ni siquiera me acerqué a la casa, dijo Roger. Ann estaba de guardia con las bebidas, ¿recuerdas? Llevando limonada de ida y vuelta a la tienda. Puedes preguntarle a la señora Crenley. ¿Conocías al señor Clinsolo? Su nombre era el abogado de mi madre cuando tramitó el contrato de arrendamiento de nuestro puesto. ¿Algún problema? Roger se burló. Ese hombre te cobraría 1 libra solo por leer tu propio testamento. Mama D.O.Q. se quedó con nuestras escrituras durante semanas después de que se suponía que debían estar firmadas. Dijo que había un error, pero siempre me pareció sospechoso. ¿Alguna vez lo confrontamos? Roger entrecerró los ojos. No voy a meterme con serpientes. Ann Chrysler tomó nota. ¿Y el tintero? No viste a nadie cerca del estudio después de que Glynn entrará. No, dijo Roger. Pero vi a Iris llorando detrás del seto, cerca del jardín de hierbas. Pensé que solo estaba exagerando. Ann Chrysler dejó que el silencio se instalara. Roger se inquietó. Mira, puedes pensar lo que quieras, añadió Roger, pero yo no mato. Puede que sea un tonto, pero no soy un asesino. A la señorita Marple se enteró de la entrevista esa misma tarde por la señora Armitage, quien la había oído por casualidad, de su sobrino, quien barría las escaleras de la oficina del alguacil. La noticia, como era previsible, corrió más rápido que la campana de maitines a la hora del té. La mitad del pueblo creía que Roger era culpable. La otra mitad se inclinaba por Iris Ann. La lógica era impecable. Ambos tenían motivos para resentirse con Harold Glynn. Ambos habían estado cerca del estudio ese día, y ambos eran jóvenes, inexpertos y fácilmente descartados por los aldeanos. Mayo reza, y aún así, la señorita Marple se sentía inquieta. Estaba sentada en su terraza con una taza de té, con su encaje intacto, en el regazo. Las teorías zumbaban en su mente como abejas tras un cristal. Algo en la escena del estudio se negaba a descansar a la posición del cuerpo. La forma en que la tinta se había salpicado, pero no se había acumulado. El ligero olor a aceite de lavanda, que persistía. No era la colonia de Glynn, pero aún así me resultaba familiar. Y luego estaba el tintero, que faltaba en un objeto pesado. No es fácil ocultarlo, a menos que una persona haya venido preparada, a lo cual planteó la pregunta. ¿Alguien había planeado esto? No fue una discusión repentina, no fue pánico, fue algo calculado, en un asesinato, diseñado para parecer otra cosa. Ann pensó nuevamente en la nota, en la única línea irregular, y en cómo había sido cortada. Ella cerró los ojos. No era lo que Glynn
Había escrito lo que importaba a Anne. Era lo que él había planeado escribir Anne. Y el asesino lo sabía Anne de vuelta en la plaza. El inspector Chrysler fijó un aviso a la investigación. Comenzaría en 3 días. Hasta entonces, nadie debía abandonar el pueblo. A la orden causó un gran revuelo. Los agricultores se quejaron de retrasos en las entregas. La señorita Trent canceló su viaje a Bath, y el cartero se quejó del peso de los telegramas que se acumulaban en la estación Ampero. La señorita Marple simplemente se echó el chal sobre los hombros y miró hacia el horizonte. El pueblo estaba inquietón, y alguien se esforzaba demasiado para parecer que no tenía nada que ocultar a Anne la mañana siguiente de que el inspector Chrysler publicará el aviso de la investigación. El pueblo amaneció con la sensación de algo que les oprimía la piel, como una tormenta acechando. El aire era denso y pesado, los setos húmedos, con una humedad aún no interrumpida por la lluvia. Sin embargo, no era el clima lo que inquietaba a los habitantes, sino la pausa ante algo inevitable, un silencio que contenía la respiración en el salón de su impecable casa de campo en Church Lane. La señorita Marple ajustaba el camino de mesa de encaje de la repisa de la chimenea y contemplaba, distraída, la fotografía de su sobrina nieta. No eran la radiante sonrisa ni los suaves rizos de la niña lo que ocupaba su mente, sino algo mucho más trivial, un botón, o más precisamente, la falta de uno en la señorita Marple. Había estado pensando en el chaleco de Harold Glynn. Al verlo, sentado en la silla con la cabeza hacia atrás y la mano manchada de tinta, se fijó en los botones, de latón pulido, ligeramente desgastados, todos en su sitio menos uno. Faltaba el botón superior. No estaba roto, ni colgando, simplemente no estaba, ni siquiera había un hilo suelto. Se le había clavado como una espina en la mente. No porque faltaran botones fuera inusual, sino por la forma en que se había perdido. El señor Glynn no era un hombre propenso al desorden. Durante todos los años que lo había observado, desde fiestas en el jardín hasta reuniones de la sacristía, se había presentado con meticuloso cuidado. Un hombre cuyos pantalones nunca se arrugaban a la altura de la rodilla y cuyo sombrero nunca se inclinaban. Entonces, ¿dónde había ido el botón? ¿Y por qué nadie lo había mencionado? Tomó su paraguas, aunque el cielo estaba seco, y se dirigió al corazón del pueblo. Las tiendas empezaban a abrir. La señora Featherstone estaba de pie frente a la panadería, observando los panes a través de la ventana, como si revelaran algo más que solo corteza y harina. Los niños no tenían escuela ese día, pues sus padres los mantenían en casa, pues no querían dejarlos vagar libremente mientras la sombra de la muerte se cernía sobre el pueblo. La señorita Marple pasó junto a todos ellos con un gesto de la cabeza y llegó a Fernley House poco después de las 9. Honoria Phipps abrió la puerta ella misma. Anne dijo, visiblemente sorprendida: «Señorita Marple, me ha pillado clasificando la ropa blanca. No me extenderé mucho», dijo la señorita Marple con suavidad, «pero quería preguntarle sobre algo peculiar a Naniria». Retrocedió, curiosa, a pesar suyo. «Pasa, pues». Anne se instalaron en el salón, donde la señorita Phipps reanudó el doblado de una pila de paños de cocina con monogramas, con movimientos precisos y ágiles. La mirada de la señorita Marple recorrió la habitación sin escudriñar, no del todo, pero atenta como quien estudia un cuadro. Volvió a mirar el aparador, donde relucían un par de candelabros de plata. Entonces, casi con pereza, preguntó en esa mancha de tinta en el escritorio: «¿Dijiste que pulían el tintero de plata todos los sábados?» Honoria asintió sin falta. Gerald siempre insistió. Decía que la plata nunca debía perder el brillo. ¿Y el señor Glynn tocó el tintero antes de sentarse? Bueno, supongo que sí. Estaba a punto de cogerlo cuando ocurrió.
¿Por qué lo preguntas? La señorita Marple sonrió levemente. Solo es la curiosidad de una anciana. Why mi preguntaba. ¿Encontraste un botón? Sí, de su Honoria. Parecía desconcertada. No, nada de eso. Pocho, solo me preguntaba, dijo la señorita Marple, levantándose lentamente. Supongo que estas cosas pueden caer en los sitios más raros. Honoria la condujo hasta la puerta, visiblemente distraída, y la señorita Marple salió al aire aún denso, sintiendo el primer movimiento de una pieza del rompecabezas encajando en su lugar. No era solo el botón que faltaba, era donde podría estar más tarde ese día. Mientras los aldeanos discutían sobre su sospechoso preferido y especulaba desenfrenadamente en los pasillos de la tienda de Armitage, la señorita Marple regresó a la iglesia en el camino de piedra hacia Santa Mildred. Era irregular, bordeado de musgo y tímidas margaritas. En el interior, la nave estaba oscura y silenciosa, con los bancos pulidos por generaciones de feligreses. La señorita Marple pasó junto a las filas hasta la sacristía, donde el reverendo Pallister estaba preparando sus notas para el siguiente sermón. La señorita Marple saludó con una sonrisa cansada. Una interrupción bienvenida. ¿Qué puedo hacer por usted? Se apoyó suavemente en su paraguas. Quería preguntarle, reverendo, si recuerda haber visto al señor Glynn. Entra al estudio ese día con algo en las manos. Parpadeó. No lo creo. No llevaba ninguna bolsa. Recuerdo que pensé que parecía bastante bueno. ¿Distraído por qué? Y después dijo lentamente, ¿no notaste nada extraño, fuera de lugar? El vicario negó con la cabeza. Solo, el Álvaro Gante corriendo, Aneria gritando. El pobre hombre en la silla fue espantoso. Ella asintió, pero su mirada se detuvo en una estantería junto al escritorio. Estaba medio llena de himnarios, libros de contabilidad viejos y, escondido en un rincón, un sobre, ligeramente amarillento. Normal. Ella lo señaló. Puedo. Por supuesto, Anne abrió el sobre con delicadeza. Dentro había una hoja de papel doblada, manchada en una esquina. Ni un testamento, ni una confesión por un recibo de Langdon y Row Estate Services, fechado 3 semanas antes de la muerte de Glynn. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. El nombre en el recibo no era el de Glynn, era de Iris Denholm. Más tarde, de vuelta en casa, se sentó en su sillón, con el fuego encendido. El recibo estaba junto a su labor de punto. Olvidado por el momento lo que la preocupaba, ahora no era solo lo que sabía Harold Glynn, era la certeza de que había estado intentando escribir algo que alguien ansiaba desesperadamente dejar enterrado, en el botón que faltaba, en el tintero ausente. Una visita repentina e inesperada a Fernley House. Y ahora, un recibo por servicios de sucesión, a nombre de una chica que afirmaba no haber visto los documentos finales del testamento de su padre. A los ojos de la señorita Marple se cerraron lentamente. ¿Qué pretendía escribir el señor Glynn antes de morir? Quizás no había tenido intención de escribir nada. Quizás solo había tomado el tintero, porque creía que lo habían dejado allí para él. Y quizá la verdadera clave no estaba en lo que no escribió pero en lo que alguien más había quitado en él. Estado de ánimo en Netherborough había cambiado. No era el tipo de cambio que se pudiera medir con la temperatura o las precipitaciones, sino algo mucho más sutil, una corriente subyacente de inquietud en la forma en que las cortinas se abrían un poco más despacio, en que las puertas se abrían con sonrisas más forzadas, en que las conversaciones se convertían demasiado rápido, en silencio cuando pasaba alguien desconocido. Era como si el pueblo se hubiera convertido en un escenario después de haber caído el telón, donde los actores todavía llevaban sus disfraces, pero todos eran conscientes en silencio de que algo
Detrás de escena había salido terriblemente Malan en el centro de todo. La señorita Marple se movía con calma y propósito, haciendo preguntas amables, bebiendo té en salas de estar donde siempre era bienvenida, y diciendo muy poco sustancial, mientras aprendía mucho. Su primera visita del día fue a la señora Crenley, la viuda que había acogido a Iris Denholm en su casa. A la señora Crenley era una mujer corpulenta de mirada amable y una voz casi siempre impregnada de suave preocupación. Su casa olía a abril, lantador de lavanda y libros viejos. Le servía el té a la señorita Marple con una facilidad innata. Ya no sé qué pensar, confesó, removiendo su taza con un ligero temblor. La pobre Iris no ha comido bien en 3 días. Camina como un fantasma, pálida como una campanilla de invierno. A la señorita Marple ladeó ligeramente la cabeza. ¿Ha dicho algo sobre el señor Glynn? ¿Sobre el día de la fiesta? La señora Crenley dudó. Solo deseaba haber hablado con él. Eso es todo. Pero bueno, hay algo que me ha estado preocupando. Sí, recibió una carta 2 días antes de la fiesta en el jardín. La vi en la mesa del recibidor. Se la llevó a su habitación y no salió en horas. Cuando le pregunté, dijo que era de la oficina de la finca. Algo sobre las tierras de su padre en Somerset, pero parecía terriblemente conmocionada. Creo que esperaba que fueran buenas noticias. Y no lo fueron. ¿Todavía tienes el sobre?, preguntó la señorita Marple. No. Lo quemó. Dijo que no quería guardar nada que le recordara promesas incumplidas. A la señorita Marple asintió pensativa. ¿Y cómo ha estado desde la muerte del señor Glynn? Asustada, dijo la señora Crenley, como si algo pudiera venir a por ella al salir de la cabaña. La señorita Marple se cruzó con Iris en el jardín, arrodillada entre las peonías. La niña levantó la vista brevemente, con las manos manchadas de tierra y los ojos hundidos. La señorita Marple esbozó una suave sonrisa que no fue correspondida al caer la tarde. Los chismes estaban en pleno auge. Las damas Libélula, la señorita Whitcomb y la señorita Trent, habían ocupado su puesto habitual cerca del buzón, discutiendo una nueva teoría que habían elaborado a partir de fragmentos de conversaciones oídas, y la sospecha general era ese abogado de Dorchester. Él solía ser socio de Glynn, dijo la señorita Whitcomb. Es de los que arreglan una muerte conveniente por una buena ganancia. Tonterías, respondió la señorita Trent. Es Iris Ann. Siempre son bonitas de ojos trágicos. Hay que hacer que la gente confíe en ellas. Mientras tanto, Roger Blount se paseaba detrás del puesto del mercado, con aspecto más agitado que de costumbre. No había hablado en público desde que el inspector lo interrogó, pero los rumores lo perseguían como la hiedra en escrituras perdidas. Un contrato de alquiler sin firmar arrancó latente, y entonces, justo después del atardecer, estalló una discusión en el salón de la iglesia. El reverendo Palester había abierto las puertas para el ensayo del coro de la tarde cuando encontró a Iris dentro, sentada en la última fila de bancos, con los ojos enrojecidos y distantes. Ella se sobresaltó por su llegada. Señorita Denholm, ¿se encuentra bien? Ella asintió, pero le temblaba la voz. Solo quería sentarme en un lugar tranquilo. Dudó. Sabes que los aldeanos están preocupados. ¿Ya has oído hablar de ello? Lo he oído, dijo, levantándose lentamente. Y no los culpo. El reverendo frunció el ceño. Eso no es exactamente una negación. Tampoco es una confesión. Deberías hablar con el inspector. ¿De qué?, dijo con amargura. ¿Qué quería preguntarle al señor Glynn? ¿Por qué desaparecieron las tierras de mi padre de los registros? ¿Que me quedé sin nada mientras nuestro primo en Devon adquiere de repente una propiedad que ni siquiera había visto? Pallister parpadeó. Es cierto, no tengo pruebas. Glynn dijo que todo era legal, pero luego pidió verme. Dijo que había documentos nuevos. Dijo que los traería a la fiesta. Su voz se quebró. Nunca lo hizo. Esa misma noche, la señorita Marple
recibió una visita en Roger Blount. Apareció en su puerta con su gorra en la mano y una expresión sonrojada e inquieta. Anne no debería estar aquí, dijo, pero no sé con quién más hablar. Ella lo invitó a entrar sin rechistar y le sirvió una taza de té mientras él caminaba de un lado a otro por la sala de estar. No lo maté, dijo bruscamente. Digan lo que digan. No lo toquen, te creo. Roger se detuvo, sobresaltado. En serio. La señorita Marple asintió. No creo que tuvieras la precisión necesaria. Anne soltó una carcajada y se dejó caer en el sillón. Es tan obvio, ¿verdad? No, isen dicer, dijo amablemente. Pero un asesinato, Roger, un asesinato de este tipo, no es algo impulsivo, es algo precavido. Alguien lo planeó, alguien que sabía exactamente dónde estaba ese tintero. Y, lo que es más importante, alguien que sabía lo que el señor Glynn iba a decir. Anne guardó silencio un buen rato. Luego dijo, en voz baja, arruinó a mi madre. El día que firmó el contrato de arrendamiento, dijo que era solo una formalidad, pero habían cambiado las condiciones. Ella no las leyó. Confiaba demasiado en él. Perdimos el puesto 3 meses. Después, ¿por qué no lo confrontamos? Porque era intocable. La gente como él siempre lo es. A la señorita Marple lo miró con dulzura. No lo son. No para siempre. Anne. Roger se puso de pie. Gracias, señorita Marple. Es la única que me ha escuchado. Después de que él se fuera, ella se sentó junto al fuego y volvió al recinto de Langdon y Row. Examinó la dirección. En la parte superior en la tinta estaba nítida, la firma limpia, pero la esquina del documento estaba manchada, no con tinta sino con algo más. Ella lo sostuvo más cerca. Acid de lavanda. La señorita Marple se reclinó y entrecerró los ojos. Acid de lavanda, igual que el ligero aroma que había percibido en el estudio. No era la colonia del señor Glynn, sino algo más casero, algo familiar. Miró alrededor de su sala de estar, hacia el aparador donde estaba su propio aceite de limpieza al lado de un paño. Entonces su mirada se dirigió a su caja de costura en pulimento de plata y allí floreció un viejo recuerdo a Neria Phipps, orgullosa y recta, diciendo que ella misma pulía el tintero todos los sábados, y aún así no había dicho nada sobre el olor. No se menciona el esmalte, no. Hay comentarios sobre el detalle de que el chaleco del señor Glynn estaba salpicado con tinta y aceite. La señorita Marple dobló el recibo con expresión ilegible. Era hora, pensó, de ver si el objeto faltante se revelaría, no en un cajón, sino en el comportamiento de alguien. Porque el asesinato deja tras de sí más que un cadáver. Deja patrones. Los patrones eran algo que la señorita Marple conocía íntimamente. El amanecer del domingo irrumpió en Netherbarrow como un suspiro vacilante. La niebla se aferró más de lo habitual, reticente a levantarse de los setos y las chimeneas. Los pájaros graban con desgana, como si dudaran de si el mundo había comenzado. De nuevo las calles estaban silenciosas, inusualmente silenciosas. Incluso los perros parecían apagados, como si también ellos percibieran que el aire se había espesado con algo sin resolver. Anne fue el reverendo Pallister quien hizo el descubrimiento. Había llegado temprano a Santa Mildred. Como era su costumbre, antes del primer toque de campana, recorrió la nave con un himnario bajo el brazo y un sermón inacabado en el bolsillo del pecho. Sus pasos resonaban débilmente en el suelo de losas mientras se dirigía a la sacristía, con la intención de recoger una linterna. Pero, cuando abrió la puerta, se detuvo Anne allí, justo debajo del borde del viejo armario de roble, parcialmente oculto bajo un mantel de lino doblado. Estaba el tintero de plata. Anne lo miró fijamente por un momento, como si fuese a moverse por sí solo. No había estado allí antes. De eso estaba seguro. Sus dedos temblaron levemente al agacharse para recogerlo.
El objeto estaba frío y pesado en su mano. Su base estaba ligeramente deslustrada, aunque la parte superior aún brillaba. Lo dejó con cuidado sobre la mesa y lo contempló un buen rato antes de coger el teléfono del pasillo. Una hora más tarde, el inspector Chrysler se encontraba en la sacristía, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. ¿Estás seguro de que no estaba aquí a principios de semana?, preguntó. Estoy completamente seguro, dijo el reverendo Pallister. Vengo aquí todos los días. Lo habría notado. ¿Y estaba debajo de esa tela? Sí. Escondido debajo, Chrysler se agachó para examinar el armario. El lienzo mostraba señales de movimiento reciente, una pequeña arruga, una leve mancha. Lo habían colocado allí deliberadamente. Alguien lo ha devuelto, dijo. Más bien para sí mismo. Admiró al vicario. ¿Quién tiene más llaves de la iglesia? ¿Yo? ¿El sacristán? Y bueno, la señorita Phipps tiene una de repuesto. Supervisa el comité de flores y a menudo entra para arreglarlas. Ann Chrysler se enderezó. Por supuesto, Ann guardó el tintero con cuidado en un pañuelo y lo metió en una bolsa. Tip. Luego se dirigió a la puerta, ya formulando las preguntas que haría a continuación a la señorita Marple. Sin embargo, ya estaba varios pasos por delante. Acababa de terminar su té de la mañana cuando vio pasar el coche patrulla por su ventana, rumbo a Fernley House. Sin prisa, recogió su sombrero, acomodó los cojines del sillón y salió a la tenue luz. De la mañana al mediodía, el pueblo bullía. La noticia de la reaparición del tintero se extendió con la misma velocidad invisible que el trueno antes de la tormenta. Algunos decían que había estado escondido en el campanario de la iglesia. Otros afirmaban que el fantasma de Harold Glynn lo había devuelto él mismo, y una de las damas libélula, la señorita Trent, insistió en haber visto una figura sombría cerca de la sacristía. Hacía apenas 2 noches, pero la señorita Marple no hizo caso de las teorías Ann. En cambio, recorrió el perímetro del cementerio, observando con atención, con paso pausado. Un jardinero lo habría llamado un paseo errante. Un inspector experimentado lo habría considerado sin rumbo, pero las observaciones de la señorita Marple también fueron raras. Ann se detuvo junto a las rosas que había junto a la pared sur. Se agachó brevemente para examinar el suelo y luego continuó hacia el otro lado de la puerta de entrada, donde se quedó parada un momento, mirando hacia el bosque. Cuando regresó a casa, encontró una carta deslizada debajo de la puerta. En el sobre no estaba marcado, y la letra era temblorosa e inconsistente. El interior, la nota decía: iba a decírselo. Intenté detenerlo. No pretendía llegar tan lejos. Solo quería asustarlo. No estaba firmado. La señorita Marple lo leyó 2 veces. Luego lo dejó junto al recibo doblado de Langdon y Row y el botón deslizado que había recuperado del sendero del jardín. El día anterior, en su colección de detalles silenciosos, estaba creciendo. Esa misma tarde, el inspector Chrysler vino a visitarlo. Parecía cansado, con las arrugas bajo los ojos tensas, con preguntas que aún no podía responder. Encontramos el tintero, dijo, acomodándose en su sillón con el aire de quien aún no sabe si la noticia que trae es útil o incriminatoria. Debajo de un paño la señorita Marple le ofreció té. Entonces alguien se ha puesto nervioso. En eso pensé. ¿Pero por qué devolverlo? ¿Y por qué, precisamente, a la iglesia? Para desviar las sospechas, dijo con calma. Quizzes. Para redirigirlas. Él consideró esto. Hay algo más, añadió. Visit A. Negó haber usado aceite de lavanda en el tintero. Dijo que prefería el pulimento de limón. La señorita Marple asintió pensativa. Y, sin embargo, la lavanda es muy distintiva. No la confundimos con la otra. Ella insistió. La señorita Marple bebió un sorbo de té. Dígame, inspector, dijo, tras una pausa, ¿sabe cuánto tiempo lleva Iris Denholm usando guantes?
guantes. Sean de un gris suave. Me fijé en ellos el día después de la fiesta en el jardín. Supongo que empezó a usarlos antes, pero me pregunto, ¿por qué Ann Chrysler? Parpadeó. Hacía calor, no hay necesidad de guantes. Exactamente, dijo la señorita Marple. No hay ninguna razón a la mañana siguiente. La señorita Marple hizo una última visita antes de los maitines. Ann subió los escalones de Rosey Cottage y llamó suavemente. Iris abrió la puerta, con expresión cautelosa y sus guantes notablemente ausentes. Ann, señorita Marple dijo, no esperaba a nadie. No me quedaré mucho tiempo, dijo la señorita Marple amablemente. Quería devolverle algo. Puede que le pertenezca. Ann de su bolso sacó el botón. La mirada de Iris se posó en él. Entonces su rostro palideció. Yo no sé qué es eso. No, la voz de la señorita Marple se mantuvo suave. Combina con el chaleco que llevaba el señor Glynn. Lo encontré en su jardín. Qué raro, ¿no le parece? Iris se aferró al borde de la puerta. Él vino a hablar conmigo. Eso es todo. Estaba molesta. Le pedí que se fuera. No quiso. La señorita Marple no dijo nada. Solo observó. No lo maté. Susurró Iris. La señorita Marple asintió lentamente. Pero alguien lo hizo, dijo. Y creo que cada vez estamos más cerca de saber quién. Dime, Iris, cuando lo dejaste en el estudio ya faltaba. Iris se quedó mirando, con los labios separados, pero no emitió ningún sonido detrás de ella. Una tetera empezó a silbar. Y en ese momento, la señorita Marple lo vio. El destello del recuerdo, el peso de la culpa, pero no la culpa del asesinato. En otra cosa, miedo. Iris no había matado a Harold Glynn, pero ella sabía quién lo había hecho. El aire en el túmulo inferior se sentía diferente ese día. No del todo claro, ni más pesado todavía, pero teñido de una extraña expectación, como si el pueblo mismo presintiera que algo estaba a punto de suceder. Los jardines estaban inusualmente tranquilos. Incluso las rosas se inclinaban silenciosamente en sus parterres, y los perros, esos árbitros naturales de la tensión, ladraron solo un par de veces antes de retirarse tras puertas y setos. La señorita Marple estaba sentada en su jardín poco después de las 10, con su labor de punto intacta en el regazo, la mirada fija en la fina columna de humo que se elevaba sobre Fernley House. Una taza de té estaba junto a ella, enfriándose. No había bebido ni un sorbo. Ann le había pedido al inspector Chrysler que esperara hasta el mediodía, solo tiempo suficiente, pensó, para que la verdad se volviera incómoda en la mente de quien la estaba ocultando. Y ella pretendía hacer que esa incomodidad fuese insoportable, pero primero tenía que mantener una última conversación. Ann se levantó de la silla, se ató el cardigan sobre los hombros y echó a andar por el sendero hacia la plaza del pueblo. Sus pasos eran pausados, su actitud plácida, pero sus ojos no se perdían nada. Ann llegó a la vicaría justo cuando el reverendo Pallister salía a recoger la leche del escalón. Parecía sorprendido de verla, aunque no disgustado. Señorita Marple, dijo, ajustándose las gafas. Salió temprano, más temprano de lo habitual. Sí, pero hace una mañana estupenda para un recado. Ann abrió la puerta más de lo habitual. ¿No quieres entrar a tomar el té? No, gracias. Ahora no, dijo. No los entretendré mucho. Vine a preguntar por la llave de la sacristía. Ann parpadeó. ¿La llave? Sí, mencionaste que la señorita Phipps tenía uno, y me imagino que el sacristán tiene otro. Pero hay un tercero, ¿no? Dudó. Sí. Bueno, supongo que sí. Hay un duplicado en el cajón de abajo del escritorio. Para emergencias. Ya veo, dijo la señorita Marple. ¿Y el escritorio siempre está cerrado con llave? No, pero nadie tiene motivos para andar rebuscándola. La señorita Marple sonrió levemente, a menos, claro, que supieran que el tintero debía devolverse
discretamente. El reverendo palideció levemente. ¿Crees que el tintero estaba escondido aquí a propósito? Creo que lo colocaron aquí con mucho cuidado. Pero lo importante no es el lugar. El reverendo. Y al momento, ella lo dejó parado en la puerta, todavía agarrando su botella de leche, mientras regresaba a la Plaza Anne exactamente a las 11 en punto. Llegó a Fernley House. Honoria Phipps la recibió en el salón, tan formal y erguida como siempre, vestida de lana oscura. A pesar del calor del día, llegas temprano, comentó. Anne, siempre me gusta llegar antes de que empiece la función, dijo la señorita Marple, en voz baja, sentándose cerca de la ventana nanaria. Parpadeó. ¿El teatro? El inspector Chrysler llegó enseguida. Continuó la señorita Marple. Supongo que tendrá preguntas a Naria. Cruzó las manos sobre el regazo. Sobre el tintero, supongo. Aunque no veo qué más puedo decir. A la señorita Marple inclinó la cabeza. Se encontró, como saben, debajo de un paño en la sacristía. Pero alguien lo dejó allí. Después de la fiesta, alguien con una llave, alguien que quería que la policía creyera que nunca lo habían llevado muy lejos. La mandíbula de Honoria se tensó. A la señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Olía ligeramente a aceite de lavanda. Un aroma que antes usabas para pulir la plata, ya no lo uso. Dijo rápidamente Honoria a Non, pero lo hiciste. Hubo una pausa. La señorita Marple continuó. Dígame, señorita Phipps, ¿vino Harold Glynn ese día para hablar del arrendamiento de la pradera? ¿O era algo más serio? Ya le dije al inspector sí. Pero no toda la verdad, dijo la señorita Marple, con voz tranquila, nunca cortante. Verá, encontré algo en el estudio. Una leve mancha en la esquina del escritorio. Tinta y lavanda. Y recordé que usted dijo que usted mismo limpiaba el tintero todos los sábados. Una simple costumbre, vieja, como las rutinas a las que nos aferramos. Pero las costumbres, cuando se rompen, dicen más de lo que queremos decir a Naria. No dijo nada, así que cuando el tintero desapareció, continuó la señorita Marple, no fue simplemente robado. Lo sustrajo alguien que comprendió su valor. No en dinero, sino en implicación. Y sospecho que lo sustrajo porque Harold Glynn lo había recogido para escribir algo, quizás para advertir a alguien, quizás para nombrar a alguien. Honoria se levantó de golpe. Esto es absurdo. ¿Verdad? La señorita Marple también se levantó. Entonces explique por qué Iris Denholm recibió una carta de Glynn 2 días antes de la fiesta. Una carta que sugería que compartirán nuevos documentos. Una carta que quemó de miedo. No sé nada de eso, ¿no? Y sin embargo, el momento es bastante revelador. Harold Glynn se disponía a revisar un testamento en quizás más de uno. Había sido su abogado durante años. ¿No? Sí, Anne, y lo sabía todo sobre tus bienes, Anne, tus propiedades, tu herencia. ¿Y tu primo? ¿Cómo se llamaba Lionel Phipps? El rostro de Honoria parpadeó. Sí, dijo la señorita Marple con voz suave como la nieve. El que desapareció convenientemente de su testamento poco después de que Harold Glynn se involucra. Lo sabía. ¿Era eso de lo que Glynn venía a hablar? No sé qué estás insinuando. Nunca insinúo, respondió la señorita Marple. Simplemente observé. Por ejemplo, que parecía mucho más alarmada por la pérdida del tintero que por la muerte del señor Glynn, y que su reacción cuando llegó el inspector fue de incomodidad, no de pena. La boca de Honoria se abrió y luego se cerró nuevamente, y entonces, un golpe a la puerta. El inspector Chrysler entró en la sala, con el sombrero en la mano y la mirada. Moviéndose rápidamente entre las dos mujeres, señorita Phipps dijo, hemos recibido una carta en anónimo. Sugiere que el señor Glynn se preparaba para modificar varios testamentos en el pueblo, incluido el suyo. ¿Tiene usted algún conocimiento al respecto? Honoria volvió a sentarse. No, dijo ella, pero no me sorprende. Chrysler hizo una pausa. También hemos recuperado un conjunto de documentos de Langdon and Rowe en Dorchester.
correspondencia entre Glynn y varios tenedores de patrimonio. Parece que pretendía impugnar los términos de al menos 3 fideicomisos. ¿Y eso en qué me concierne?, preguntó fríamente en Chrysler. Miró a la señorita Marple. Ella no lo mató, dijo la señorita Marple en voz baja, pero temía lo que él dijera. Nanaria se giró hacia ella. ¿Crees que simplemente lo vi morir? Creo que usted sacó el tintero, respondió la señorita Marple, y lo puso en la iglesia para desviar sospechas. Temía lo que pudiera dejar escrito. Un nombre, quizás el suyo, o el de otra persona. La voz de Honoria se volvió repentinamente baja. Dijo que lo desharía todo. Creo que pretendía delatar a alguien, dijo la señorita Marple, pero no a ti. A ti en luego. Hizo una pausa, dejando que el silencio creciera. Creo que era alguien muy cercano a ti. A los ojos de Honoria vacilaron ante tu sobrina, la de Londres. Vanessa Honoria no dijo nada, pero la tensión en su cuerpo decía su propia verdad. Tenía mucho que ganar, continuó la señorita Marple. Si Glynn modifica las condiciones, lo perdería todo. Y estaba allí ese día, ¿verdad? Silenciosa, inadvertida, moviéndose entre el estudio y el jardín. Chrysler dio un paso adelante. ¿Dónde está ahora? Honoria cerró los ojos. Se fue esa noche. Susurró. Dijo que no tenía nada que ver. Harold se agarró el pecho y se desplomó, pero ella era la última en esa habitación. Le dije que se fuera. Le dije que nos arruinaría a ambos. La señorita Marple asintió. Así que escondiste el tintero y no dijiste nada afuera. Las campanas de Santa Mildred comenzaron a sonar. Era mediodía, y la verdad, como siempre ocurría, finalmente llamó a la puerta. En el sol ya había coronado el campanario de Santa Mildred, cuando el inspector Chrysler convocó a las figuras clave del caso al ayuntamiento. El espacio, normalmente reservado para concursos de repostería y exhibiciones de coronas de la cosecha, ahora desprendía una energía completamente distinta, un temblor en las tablas del suelo, rigidez en las sillas plegables, un silencio entre vecinos que, hasta hacía poco, habían confiado ciegamente los unos en los otros. La señorita Marple estaba sentada en la primera fila, con las manos cuidadosamente entrelazadas sobre el regazo. Vestía su habitual tweed y un broche con forma de campanila. Invierno discreto, pero que brillaba suavemente bajo la luz que se filtraba por las vidrieras. No dijo nada, simplemente observaba la sala. Estaba llena de rostros que, durante la última semana, habían quedado cosidos en el tejido del misterio. Iris Denholm, pálida y rígida, con los ojos hundidos en las cuencas. Roger Blount, con los brazos cruzados, lanzando miradas furtivas hacia la puerta. Honoria Phipps, sentada como una estatua con la espalda recta y la boca una única línea inflexible. Y ahora, una nueva llegada. Vanessa Phipps entró con la calma de quien creía que lo peor ya había pasado. Alta, serena, vestida con ropa de corte urbano que la diferenciaba del resto de los aldeanos. Su mirada se cruzó brevemente con la de la señorita Marple, y luego la apartó. Chrysler dio un paso adelante para dirigirse a la sala. Gracias por venir, comenzó. Tras revisar la correspondencia entre el difunto Harold Glynn y Langdon y Rowe, y tras recibir una carta anónima, supuestamente escrita por alguien cercano a estos sucesos, ha quedado claro que el señor Glynn descubrió múltiples discrepancias en los acuerdos sucesorios bajo su administración. Se giró ligeramente hacia Vanessa y específicamente pretendía enmendar el testamento del coronel Gerald Phipps. Una versión revisada pretendía eliminar a la beneficiaria mayoritaria, la señorita Vanessa Phipps, debido a lo que el señor Glynn llamó irregularidades de conducta e intención. Vanessa no se inmutó, pero un tic delató su mandíbula. La evidencia sugiere que el señor Glynn convocó una reunión privada con la señorita Vanessa en el estudio de Fernley House
durante la fiesta en el jardín. Continuó Chrysler. Esa conversación parece haberse acalorado. En algún momento, el señor Glynn se acercó al tintero del escritorio de Honoria Phipps, posiblemente para escribir una nota, o amenazar con exponer las irregularidades. La señorita Marple habló entonces, con una voz suave pero firme, y fue allí, en ese momento, que Vanessa tomó una decisión. No fue un acto espontáneo, sino una decisión impulsada por el conocimiento. Anne conocía la habitación, conocía las costumbres de su tía, sabía dónde estaba el objeto más pesado a su alcance, y la usó. Vanessa se removió en la silla, con los labios apretados. Siguió sin decir nada. La señorita Marple continuó. Creo que recibió un golpe, probablemente por detrás, mientras se inclinaba hacia adelante. Un golpe único y eficaz. No salvaje, ni impulsado por la ira, sino preciso. Se desplomó de inmediato, y Vanessa, quizás conmocionada por lo que había hecho, vio la tinta que le manchaba la mano. Anne entró en pánico. Tomó el tintero, limpió el escritorio torpemente, e intentó limpiarse los guantes. Anne ahora se giró hacia Iris. «¿Y tú, querida? ¿Te lo encontraste minutos después? Quizás para encontrar los documentos que te había prometido. Viste la tinta, viste el miedo en tu corazón, pero no lo tocaste». Augustin. Iris asintió levemente, con lágrimas a flor de piel. «Ya tenía frío», susurró. «Tenía miedo de que me culparan». Chrysler dio un paso adelante. Otra vez, Vanessa dijo en voz baja: «Te marchaste esa misma noche. Hay testigos que confirman que subiste al tren a Londres y regresaste 3 días. Después afirmaste ignorar la muerte de Glynn hasta la mañana siguiente. Pero la señorita Marple encontró un botón en la tierra del jardín, cerca de la ventana del estudio. Falta un botón de tu chaqueta». Vanessa se puso de pie. «Todo esto son especulaciones», dijo rotundamente. «No tienes testigos, ni huellas dactilares, ni armas, Anne. Pero tenemos un motivo», respondió Chrysler, «y el momento oportuno. Y ahora tenemos el tintero, devuelto por alguien que intenta borrar tu rastro». Todos se giraron hacia Honoria. La mujer mayor no dijo nada al principio. Su rostro, aún majestuoso, no delataba emoción alguna, pero luego exhaló. «Sabía que estaba en apuros», dijo Honoria. «Al fin vino a mí, temblando. Me dijo que se había desmayado, que había sido rápido. No pregunté qué quería decir. Solo sabía que el escándalo nos destruirían». «Y entonces escondiste el tintero», dijo Chrysler. Con suavidad, ella asintió. «Lo puse bajo el mantel en la sacristía. Pensé que lo encontraría pronto y lo justificarán». La señorita Marple la miró con una mezcla de tristeza y claridad. «No sabías que lo había golpeado. ¿Solo lo sospechabas?» No pude soportar preguntar», susurró Honoria. Vanessa se cruzó de brazos. «Están todos tan seguros, tan ansiosos por tirar piedras. Harold Glynn estuvo a punto de destruir el futuro de mi vida por un tecnicismo. Jugó con la fortuna de la gente como si fueran peones». «¿Y terminaste esto?», respondió la señorita Marple con calma, con un solo movimiento final. El inspector Chrysler se volvió hacia la gente en la puerta. «Llévenla bajo custodia». Vanessa entrecerró los ojos, pero no se resistió. Caminó hacia la puerta sin protestar. Deteniéndose solo una vez para mirar a su tía Honoria, no pudo mirarla a los ojos. Al cerrarse las puertas tras ellos, los aldeanos exhalaron al unísono. La tensión que los había envuelto en sus días comenzó a disiparse poco a poco. La señorita Marple se levantó de su silla y recogió su chal afuera. La luz volvía a cambiar. Las sombras se retiran de los límites de las casas y los senderos, como si el pueblo mismo se hubiera alejado del borde de algo irreversible. La señorita Marple caminó lentamente hacia la puerta de su jardín, donde los pájaros habían regresado. Los setos y la tetera que había dentro estaba empezando a zumbar.
Ella tomaría su té y reflexionar, como siempre, sobre la curiosa oscuridad que podría crecer dentro del corazón humano, incluso bajo los setos más pulcros. A los días que siguieron al arresto de Vanessa, Phipps fueron extrañamente tranquilos. Algún silencio se apoderó del túmulo abisal, no del tipo que nace del dolor o el pánico, sino de algo más sutil. Un silencio que llega cuando algo oculto finalmente ha sido nombrado. Era como si la aldea hubiera estado conteniendo la respiración durante una semana, y solo ahora hubiera recordado cómo exhalarán. Pero la exhalación no fue de alivio. No hubo conversaciones festivas en el salón de té, ni gestos de satisfacción. En el puesto del mercado, los aldeanos volvieron a sus rutinas con cautela, como quienes caminan sobre un lago congelado, sin saber si el hielo realmente se había engrosado en la tragedia en Fernley House. No fue un crimen ajeno ni escándalos. Surgió desde dentro de los salones. Los lazos familiares, las expectativas susurradas y el temor silencioso de perder lo que uno creía legítimamente suyo al final. Eso fue lo que más inquietó a Netherbarrow. La idea de que el asesinato pudiera sentarse junto a ellos en una fiesta en el jardín, bebiendo limonada y admirando las begonias. La señorita Marple regresó a su modesta casa de campo sin hacer mucho ruido. Rechazó el saludo formal del vicario, ignoró las miradas especulativas de las damas libélula, y cuando la señora Armitage le ofreció una docena de bollitos de té en agradecimiento, simplemente sonrió, e insistió en que con uno sería suficiente. Nunca había resuelto misterios para obtener elogios. Los había resuelto porque la verdad, cuando se descuidaba, tenía la capacidad de envenenar el terreno donde crecía la bondad. A la mañana siguiente de la conclusión de la investigación, se sentó bajo su rosal trepador, observando a las abejas moverse perezosamente de flor en flor. Una bandeja, a su lado, contenía una taza de Darjeeling y una galleta delicadamente balanceada sobre un plato de porcelana. El inspector Chrysler llegó poco después de las 10. No llamó, simplemente abrió la puerta, como tantas otras veces, y se detuvo al borde del jardín. —¿Puedo? —preguntó Anne. —Por supuesto —dijo la señorita Marple, señalando la silla vacía que había a su lado. Anne tomó asiento con un suspiro, aflojando la corbata. El sol de la mañana ya estaba en lo alto, cálido pero no opresivo. —Anne está tranquilo. —Ahora —dijo Anne—, siempre es después —respondió ella. Se sentaron por un momento, escuchando el viento susurrar en el enrejado. —Ella no confesó —dijo finalmente Chrysler. Respondió la señorita Marple—. No lo haría. Vanessa es inteligente. Pero también estoy orgullosa. Admitir su culpa significa admitir que no tenía el control. Anne Chrysler asintió, pero las pruebas eran suficientes. Entre la carta, el botón, los borradores revisados del testamento y la declaración de Honoria sobre el tintero, el magistrado quedó satisfecho. La señorita Marple le sirvió té sin preguntarle. —¿Y Iris? —preguntó Anne. —Puede irse —dijo Chrysler—. No hay cargos en su contra, aunque sospecho que pasará un tiempo antes de que se sienta cómoda de nuevo. La memoria de la gente es corta. Pero sus sospechas no han... La mirada de la señorita Marple se dirigió hacia el otro extremo del jardín, donde un petirrojo estaba posado delicadamente en el murán. —Se recuperará —dijo—. La juventud tiene una forma especial de reencontrarse, incluso cuando el suelo se derrumba bajo sus pies. Anne Chrysler tomó un sorbo de té. —¿Y Honoria? —Eso es más difícil —murmuró la señorita Marple—. Vivir con el conocimiento de que ella contribuyó a ocultar la verdad, que permitió el silencio, cuando una voz podría haber salvado una vida. Anne Chrysler negó levemente con la cabeza. —¿De verdad crees que sabía lo que Vanessa había hecho? —Creo —dijo la señorita Marple— que lo temía, y el miedo, como hemos visto, puede distorsionar las intenciones hasta convertirlas en algo irreconocible. Se sentaron en silencio por un rato, mientras la brisa tiraba suavemente de las hojas que tenían encima. —¿Crees? —dijo Chrysler lentamente—
que Harold Glynn merecía lo que le pasó. La señorita Marple permaneció en silencio durante un largo tiempo. No, dijo al fin. Nadie merece ser asesinado, pero creo que Harold Glynn se había acostumbrado demasiado al poder que ejercía. Jugaba con vidas, inspector. Reorganizar futuros de un plumazo. Quizás creía que hacía lo correcto, pero la justicia es algo delicado. No es lo mismo que el control en Chrysler, asintió. Y Vanessa pensó que podría proteger su lugar silenciando. Sí, dijo la señorita Marple. Pero la verdad es que tenía miedo de ser descubierta, de quedarse sin nada. Y el miedo, cuando se instala en los ojos, es más peligroso que la ira. Entonces el petirrojo se fue volando, y su pecho rojo brilló bajo el sol. Chrysler se puso de pie. Te dejaré en paz, la señorita Marple sonrió. Siempre es un placer verte. Hizo una pequeña reverencia y salió por la puerta. El pestillo hizo un suave clic detrás de él. Esa misma tarde, el pueblo recuperó su ritmo habitual. La campana de correos sonó con las entregas. Los estantes de la panadería se vaciaron poco a poco de los panes de la mañana. Los niños volvieron a jugar en el callejón, y sus voces se filtraban por las ventanas abiertas. Pero algo había cambiado. En Ferna House, Honoria Phipps cerró las persianas por la temporada. Le dijo al reverendo que necesitaba descansar, quizás unas semanas junto al mar. Las cortinas permanecieron cerradas, y la verja, que antes se dejaba entreabierta para las visitas, permaneció firmemente cerrada. Roger Blount regresó al mercado, aunque habló menos que antes, y cuando lo hizo con un tono más tranquilo. Algo en él se había endurecido, no con amargura, sino como una piedra moldeada por el fuego. Why, Iris Denholm empezó a caminar sin mirar atrás. Se puso a catalogar libros en la biblioteca de Darnley Hill. Llevaba vestidos sin mangas y dejaba que el sol le acariciara la piel. Y una vez, al pasar por el jardín de la señorita Marple, se detuvo en la puerta y dijo: «Gracias». Eso fue todo lo que dijo Anne. Era todo lo que necesitaba hacer en esa noche. Al caer la noche y al volverse las nubes suaves y color lavanda, la señorita Marple volvió a sentarse en su jardín. La tetera zumbaba en la cocina. Su labor de punto reposaba sobre su regazo. Anne pensó en el coronel Phipps y sus medallas. Anne pensó en Harold Glynn. Y en la línea sin terminar en el papel secante, pensó en los ojos de Vanessa, en el momento en que se dio cuenta de que la habían visto, y pensó, no por primera vez, cuán poco separaba la bondad de la avaricia, cuán estrechamente se aferraba el miedo al orgullo. En el sol se puso detrás de los árboles, y con él otro misterio fue escondido, como una historia terminada colocada suavemente en el estante.